Hoy vamos a ver el tema, ayudemos a nuestros hijos a salir del pecado. ¿Qué pasa cuando un hijo ya entró al pecado? Cuando el pecado ya está gobernando su corazón. Cuando actitudes, acciones están controlando su vida y lo están llevando a la muerte. Yo creo que es un caso terrible en el que pues muchos de nosotros no nos quisiéramos encontrar, pero suele suceder. Abre la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 10 al 24. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, a través de una historia, nos da el material necesario para que usted y yo aprendamos a ayudar a nuestros hijos a salir del pecado. Lucas 15 del 10 al 24 es la historia del hijo pródigo. Dice la escritura: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Me acompaña a orar para que Dios hable a nuestro corazón? Padre, y te damos gracias, porque ciertamente tu amor hacia todos nosotros es un amor infinito y grande. Permite que en el nombre de Jesucristo nosotros podamos, como padres, llenarnos de ese amor, desarrollar tu corazón, para que podamos en todo momento restaurar el corazón de nuestros hijos cuando éstos se hallen viviendo perdidamente, alejados de ti. Danos sabiduría, háblanos, Señor, guíanos, pon las estrategias, enséñanos los pasos que debemos de dar para la restauración de nuestros hijos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las actitudes traducidas en acción que causan gozo al corazón de Dios es cuando un pecador se arrepiente. ¿Lo sabía? Si hay algo que causa gozo en el corazón de Dios, es cuando un pecador se arrepiente. Es por eso que el Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios ha manifestado su amor por el hombre al dar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que la prioridad en el corazón de Dios es ayudar al hombre a salir de la condición de pobreza espiritual y anímica
en la cual vive, esto es, en una condición de pecado. ¿Pero qué es el pecado? Si vamos a ayudar a nuestros hijos a salir del pecado, debemos de tener una conciencia plena de lo que es el pecado. El pecado, por definición, es romper de manera consciente o inconsciente la voluntad de Dios expresada en su palabra. Al apartarnos de lo recto y justo para hacer lo que es indebido. Eso es la definición de pecado. De manera que el pecar es separarnos de Dios. Una persona que peca se separa, se aleja de Dios, de lo que Él representa, de lo que Él quiere. Podemos decir que el pecado se levanta como un poder que desea gobernar nuestra vida y que se opone tácitamente a Dios. El pecado tiene manifestación y trae consecuencias trágicas en la vida de quien lo practica o de quien cae en él. Por ejemplo, cuando caemos en él de una manera inconsciente. ¿Alguna vez usted ha pecado de una manera inconsciente? Como dice el Chavo del 8, lo hice sin querer, queriendo, se me chispoteó. Mire lo que dice Levítico 4 del 27 al 28. Levítico 4 del 27 al 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Dios en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Cuando hablamos de pecar por yerro, es pecar sin un conocimiento de que estamos haciendo mal. Nuestra voluntad no se inclinó hacia el pecado. Simplemente, pues, pasó. Pero eso no significa que usted y yo no hayamos delinquido o hayamos cometido una falta. No nos libra el desconocimiento de las consecuencias del pecado. Por eso dice aquí, traerá por su pecado una ofrenda, una cabra. Antiguamente, para poder redimir el pecado, se tenía que ofrecer sangre. Ahora usted y yo sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya fue ofrecida una sola vez por el pecado de toda la humanidad. De tal manera que Dios nos ha perdonado nuestro pecado. Pecado a sabiendas o pecado por yerro. Cuando pecamos sabiendo lo que estamos haciendo lo que no se debe de hacer, de una manera consciente, podríamos decir que lo estamos haciendo en rebeldía y en soberbia delante de Dios. Casi todos nosotros, los que conocemos la palabra, ya sabemos al leerla lo que sí y lo que no le agrada a Dios. ¿Usted lo conoce? Todos nosotros lo sabemos. Y cuando pecamos de una manera consciente, todavía es más terrible la situación. Mire lo que dice Números 15 del 30 al 31. Números 15 del 30 al 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja ¿a quién? A Dios. ¿A quién lastima? A Dios. ¿Contra quién es la falta? Contra Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco, ¿qué cosa? La palabra de Dios y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Hay consecuencias. Podemos ver que el pecado es violar los mandamientos, ir en contra de la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios no le agrada. Por yerro,
o con pleno conocimiento y que hay consecuencias. Usted y yo sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado nos guía a la muerte, de tal forma que cuando alguno de nuestros hijos cae en pecado, está poniendo en riesgo su vida. Estamos hablando de una cuestión de vida o de muerte. No es algo que debemos de tomar a la ligera. Es algo que debemos de considerar y poner acción para ayudar a nuestros hijos a salir de tal situación. En ambos casos se quebranta el mandamiento y la palabra de Dios. De ahí la importancia de leer la Escritura, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué pasa cuando usted le enseña a sus hijos lo que es bueno y ellos hacen lo contrario? ¿Cómo se siente usted? Uno se siente triste, uno se siente defraudado, uno se siente mal. Y cuando usted le advierte a su hijo una y otra vez y le da consejo y le amonesta verbalmente, y el hijo persiste en pecar, ¿cómo se siente uno? Terriblemente mal. Uno se siente defraudado, uno se entristece. La Escritura dice que los padres de un hijo rebelde pues empiezan a experimentar hasta vergüenza. No es una condición fácil. Sin embargo, ¿cuántos son los jóvenes que caen en esta condición? ¿Cuántos son los jóvenes que están pecando delante de Dios? Dios está esperando que usted y yo ayudemos a nuestros hijos a salir del pecado. En esta historia que narra nuestro Señor Jesucristo, hay un hijo que empieza a tomar malas decisiones por los valores que están gobernando su corazón. Porque tal cual son los pensamientos que hay en uno, tales van a ser nuestras acciones. Si vamos a la historia, dice en el versículo 12, ahí en Lucas 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Este hijo, ¿dónde tenía puestos sus ojos? ¿En la eternidad de Dios o en los bienes temporales de este mundo? Dice la Escritura que el amor al dinero es el principio de todos los males. Cuando un hijo no ha sido educado en la mayordomía de los recursos materiales, ¿qué cree que va a hacer cuando tenga dinero? No los va a saber administrar correctamente. Va a tomar malas decisiones, le va a quemar. Yo no sé si usted conoce jóvenes que les queme el dinero, que apenas les cae en las manos y quiere ver en qué se lo gasta. ¿Sí o no? Sobre todo cuando están en la etapa de la adolescencia. ¿Qué le gusta comprarse a los adolescentes? Ropa. O van al cine, o van a las fiestas, pero se lo gastan en cosas vanas, ¿sí o no? En vanidades. Y así estaba el corazón de este muchacho. Ahora, en el versículo 13 comenta: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. El que el hijo se haya ido lejos de su padre, físicamente, solo fue la manifestación del distanciamiento anímico y espiritual que seguramente ya había. ¿Por qué? Porque no le interesó. No le interesaba estar cerca del Padre ni hacer su voluntad. Le interesaba hacer su voluntad. Y se fue lejos del Padre. Por eso Jesucristo, al narrar la historia, lo enfatiza. Y lejos del Padre, sin una guía, sin una dirección, sin alguien que le esté estorbando y que le diga, ¿sabes qué? Tienes que corregir. ¿Cómo empezó a vivir el hijo?
perdidamente. Empezó a gastar todos sus bienes. Es más fácil que nuestros hijos empiecen a tomar malas decisiones en su vida cuando están distanciados anímicamente de nosotros. Pongamos atención en esto, papás. Si usted desea verdaderamente ayudar a su hijo, tenemos que hacernos cercanos a ellos, estar con ellos todo el tiempo, platicar, conocer su corazón, conocer sus sueños, conocer sus preocupaciones, sus angustias, sus temores. ¿Cuáles son las cosas que pudieran estar seduciéndolo o que quisieran gobernar su vida? Debemos estar cerca. Y a veces como padres, lo menos que hacemos es comunicarnos con ellos. Una de las cosas que más adolecen los jóvenes es la comunicación con sus papás. Casi no platican, casi no conviven. Mucho porque piensan que van a ser juzgados, van a ser reprimidos, que no los van a entender. Es que la momisa no me entiende. Es que pues como que ustedes ya están medio desprogramados, ya son de otro siglo. Somos del siglo pasado, ¿verdad? Todos nosotros. Y necesitamos estar cercanos a ellos. El hijo decidió desperdiciar sus bienes al vivir perdidamente. En griego la palabra perdidamente es azotos. Suena como que azotes, ¿verdad? Azotos, que significa vivir en libertinaje y disolución. Esto es una vida desenfrenada, sin moralidad, en concupiscencias, sin respeto a nada ni a nadie. Ni siquiera tenía respeto hacia su persona, ni siquiera tenía respeto hacia las autoridades, no tenía respeto hacia las personas. Él utilizaba a la gente. Algunos estudiosos piensan que él, al vivir una vida de libertinaje y desenfrenada, seguramente pues vivió en muchos vicios, en muchos tipos de pecados. Pecados sexuales, por ejemplo. ¿Sabe la cantidad de padres que sufren al ver a sus hijos que llevan una vida desenfrenada, en vicios, en concupiscencias de este mundo? Cuando hablamos de vicios, hablamos de toda mala costumbre que por el engaño del placer causa adicción, cuyo fin es una degeneración, envilecimiento, corrupción y perdición de la persona que cae en él. Estamos hablando de algo que está atando a nuestros hijos, que no les permite ser libres, que a lo mejor inició como curiosidad, pero que después empezó a gobernar sus vidas y ya no podían salir de él. Hay jóvenes que empiezan a caer en los vicios y dicen, yo en cualquier momento lo dejo. ¿Sabe qué? Esa es una mentira. La realidad es que por eso se llama vicio, porque atrapa, porque cautiva. De los más comunes en nuestra juventud hoy en día son las desviaciones sexuales, por ejemplo, entre las cuales está la lujuria, la masturbación o la fornicación. Papás, ¿sabía que los mayores consumidores de revistas y videos pornográficos son los adolescentes? Que el 70% del material pornográfico cae en las manos de los niños desde que están pequeños y ahora más que nunca con el famoso internet. De veras, esa situación de que los muchachos tengan acceso a una computadora y que no se les restrinja, que no se les vigile, es de lo más peligroso. Si a los adultos les puede causar un daño, que supuestamente como adultos tienen la capacidad de discernir un poco más entre el bien y el mal y decir no, ahora imagínese a un niño.
Es por eso que yo siempre le voy a recomendar que si tiene computadoras en casa, téngalas en un lugar donde todo mundo pase y donde todo mundo pueda ver lo que se está haciendo en esa computadora. Y si usted en su trabajo tiene computadoras, dele gracias a Dios que en la empresa le pongan programas o sistemas para que usted no esté navegando libremente y para que se le esté vigilando. Y hermano, ¿y qué hago con mis celulares? Porque ahora hasta en los celulares uno puede entrar a todo ese mundo de información. Pues por eso necesitamos llenarnos del temor de Dios. Porque si nosotros no somos capaces de salir del pecado, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a salir de él? Qué importante es esto. La edad promedio de las personas adictas a la pornografía tuvieron su primer contacto alrededor de los 11 años. Este vicio conduce a los jóvenes al abismo de las relaciones sexuales antes del matrimonio, a la masturbación, que es lo mismo que fornicar, nada más que con uno mismo. La pornografía está ligada a la violencia sexual, ya que comúnmente la policía encuentra material pornográfico en las pertenencias de los violadores. Una persona defensora de los derechos de la mujer dijo una vez: la pornografía es la teoría, la violación es la práctica. Y uno de los problemas de desviación sexual en nuestros días, que está teniendo gran impacto, es esa desviación que va relacionada con la teoría de género. ¿Se acuerda que lo compartimos hace unas semanas? Donde los jóvenes adolescentes son engañados, seducidos y convencidos para establecer relaciones sexuales con personas de su mismo género. Eso es terrible. Espero que usted esté firmando o haya firmado la carta que se le va a entregar al presidente de la República en este movimiento nacional. Hoy en día es imperativo que los jóvenes conozcan la palabra de Dios para que sus vidas sean transformadas y corrijan su camino al conocer el diseño de Dios que Él ha establecido en la palabra, con el único propósito de que tengamos vidas plenas y felices. Eso es lo único que Dios desea, nuestra felicidad. Pero ¿por qué suele optar el hombre? Por lo contrario, hacer lo contrario. Es por eso que Dios dice en su palabra en Proverbios 2, del 10 al 15, acompáñeme por favor. Proverbios 2, del 10 al 15. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Proverbios 2, del 10 al 15. Comenta: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Qué es lo que nos va a guardar? La palabra de Dios, el consejo, la sabiduría de Dios. Otro de los vicios en los que suelen caer los jóvenes de nuestros tiempos son las drogas, cualquier tipo de estimulante. Hoy en día es muy común iniciar en este consumo de estimulantes cuando el padre le dice a su hijo: pues échate una cervecita, es una coronita así chiquitas, mira, es que hace mucho calor. Pues acompáñala con unos bisteces, ¿qué tiene de malo? Pues mira, sírvete del rompope, abuelita, es de tu abuelita. O del convento, ese ya está santificado. Pues como que verdaderamente se puede santificar el pecado. Y empiezan con la probada de un cigarrito, después empiezan a querer probar la marihuana o otro tipo de sustancias. La gente piensa que el alcohol etílico no es una droga, sin embargo está considerado como tal.
el alcohol etílico, la nicotina del tabaco, los inhalables, cualquier sustancia que produzca en nosotros un cambio en nuestro estado que afecte nuestra condición y nuestras funciones, pues es una droga, es un estimulante, los cuales provocan toxicomanía, que es el estado de intoxicación provocado por el consumo repetido de la droga o del estimulante, cuyas características son el deseo irresistible de continuar tomando la droga y la tendencia a aumentar la dosis, provocando una dependencia física y psíquica. Inclusive no solamente afecta nuestro estado físico, afecta nuestro estado anímico, controla nuestra voluntad. Los pensamientos de los jóvenes que caen en los vicios, pues nada más están continuamente en cómo poder obtener recursos para comprar aquello que le está estimulando. Y cuando caen en las drogas, los jóvenes, pues es una pesadilla. No solamente para él, sino para la familia. Desbasta los recursos de la familia en todos los sentidos. Y a lo mejor luego no le damos demasiada importancia. Sí, hijo, sí te doy permiso para ir a esa fiesta. ¡Y! ¡Qué terrible! Porque ahí es donde se dan las oportunidades para que los hijos empiecen a probar. Tuvimos la oportunidad de servir por más de 14 años como pastores de jóvenes adolescentes y se espantaría de conocer la gran cantidad de jóvenes que llevan una vida doble. Porque uno diría, hermano Jorge, pero no le exagere, mis hijos son cristianos. ¿Cuántos tienen hijos cristianos? ¿Qué pasó? Ya no subió la mano, ¿ya ve? ¿Cuántos dudan que sus hijos sean cristianos? O sea, hablando sinceramente, hermano, la verdad yo a veces observo a mi hijo y digo, no lo sé. A ver, levante la mano. ¿Y cuántos pueden decir, hermano, la verdad? Mi hijo no es cristiano todavía. Levanten la mano. No se sienta mal. No es para avergonzar a nadie. Es para que tomemos conciencia en qué condición se encuentran nuestros muchachos. Para que actuemos, para que no digamos, ya le tocará, algún día Dios tocará su corazón. ¿Y qué pasa si pasan los años y no le toca? Y nos quedamos nosotros nada más, inactivos, sin hacer nada a favor de ellos. Necesitamos actuar. Fíjese, dice en 1 Corintios 10, del 21 al 22. Esto es algo que si usted ama al Señor y le está predicando a sus hijos la palabra, les tiene que hablar de esto. 1 Corintios 10, del 21 al 22 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que Dios está esperando que se levante una generación de jóvenes consagrada a Él, que le ame? Nosotros posiblemente cometimos muchos errores. ¿Quiénes cometieron errores en su juventud? Cometimos muchos errores. Pero nuestros hijos no deben de pasar por lo mismo. Yo sé que hay personas que aprenden a través del consejo y toman decisiones importantes en su vida y dicen, ¿sabes qué, papá? Yo decido guardarme en santidad. Pero hay hijos que dicen, pues si tú lo hiciste, ¿por qué no yo?
Tú ya viviste tu vida, déjame vivir mi vida. Y hay muchachos que quieren aprender no a través del consejo, sino a través de la experiencia. ¿Pero qué va a producir la experiencia en ellos? Entrar al pecado, poner en riesgo su eternidad, sufrir, porque el pecado trae consecuencias. Cualquier tipo de vicio trae consecuencias. Algunos datos, por ejemplo, sobre el cigarro, que es uno de los vicios más comunes. La Organización Mundial de Salud, la OMC, reveló que cerca de 3 millones de personas mueren anualmente, una cada segundo, por causas relacionadas con el tabaco. ¿Se imagina? Una cada segundo en todo el mundo. ¿Cuántos segundos llevamos ahorita de que inició este tema? Son las personas que han estado muriendo por causas nada más del tabaco. La OMC afirma que existe una conspiración de silencio por parte de las empresas cigarreras porque saben que sus productos causan adicción y son nefastos para la salud. Y aún así realizan campañas agresivas para fomentar su consumo. En México y Brasil son los países que tienen el mayor consumo promedio anual de cigarrillos por fumador. 2.500 cigarrillos anuales por fumador. Esto significa cerca de 7 cigarros diarios. México y Brasil. ¿Por qué México será primer lugar en muchas cosas, pero no en cosas buenas? Somos primer lugar en ser un pueblo que consume mucho refresco. ¿A quién le gusta el refresco? ¿Y las Coca-Colas? Hermano, ni me diga que se me antoja una. Dicen que nuestra población infantil es de la más obesa a nivel mundial. Y ahora resulta que también somos ganadores en adictos al cigarro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque es muy clara la palabra de Dios. Dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estamos hablando que entonces se están levantando generaciones de muchachos esclavizados por Satanás, esclavizados por el pecado. Y si nuestros hijos caen en pecado, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ayudarles. ¿Y cómo hacerlo, hermano? Número 1, y no es una receta de cocina, pero creo que son los pasos que debemos de considerar usted y yo para ayudar a nuestros hijos a salir de cualquier pecado en el cual se encuentren. Ahorita mencionamos acerca de los vicios, pero pueden ser malas actitudes, resentimientos, malos sentimientos, un mal comportamiento, algo que a lo mejor se esté gestando más a nivel anímico, o puede ser algo espiritual también, algún pacto que haya celebrado, algún compromiso, a sabiendas o sin conocimiento de lo que estaba haciendo. En primer lugar, debemos de estar orando por el hijo para que éste se arrepienta y busque ser restaurado. No hay poder más grande sobre la tierra que podamos usted y yo como mayordomos administrar que la oración. La oración. Si algo nos enseña Jesucristo es a orar. El enemigo engaña el corazón de la gente y encubre la verdad de Dios en el corazón de las personas. Porque la vida podríamos decir que consiste de 2 decisiones básicas. O estoy del lado de Dios haciendo su voluntad, y es en ocasiones una línea muy delgada, o quebranto esa línea y hago lo que es contrario a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del diablo, estando bajo la autoridad del maligno y sufriendo las consecuencias. ¿Cuál decisión voy a tomar? No puedo estar a la mitad. Tengo que tomar una u otra decisión. Y el enemigo
muchas veces ciega nuestro entendimiento para que no comprendamos la voluntad de Dios, para que no nos sea agradable. Y a veces cierra ese entendimiento haciéndonos pensar, es que eso es ser religioso, es que eso es ser fanático. No, ¿sabes qué? Es que estás mal. Así no son las cosas. ¿Por qué le haces caso a un libro? Hazme caso a mí. Mire lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 4, del 3 al 4. 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, repita conmigo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A veces pareciera que no es que la gente no se quiera convertir, es que no se puede convertir a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una ceguera, hay un velo. Imagínese que a usted le pusieran una capucha, un gorro, que impidiera el que usted viera lo que hay a su alrededor, y le llevaran a un lugar hermoso y le dijeran, ¿lo aprecias? ¿Puedes ver qué bonito es este lugar? ¿Usted qué diría? Pues no, yo lo que veo es obscuridad. Yo no veo la luz. Yo no puedo apreciar lo hermoso que es la vida o lo que hay alrededor de mí. Precisamente esa es la condición de una persona que vive en pecado. Cuando estamos en pecado, hay obscuridad alrededor de mi vida. Y nos pueden decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y va a cambiar tu vida, vas a ser feliz, vas a tener un buen matrimonio, tus hijos te van a amar, mira, todo se va a restaurar. Pero uno no alcanza a vislumbrar el beneficio. ¿Por qué? Porque hay una ceguera. Hay una ceguera. Y si es el diablo el que levanta esa ceguera, pues tenemos que estar orando. La Biblia dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. El problema no es contra mi hijo que está pecando. Mi lucha es contra el diablo, contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tengo que orar al utilizar las armas de nuestra milicia que son poderosas para destrucción de fortalezas. Usted lo sabe. Y cuando yo oro, estoy ayudando, estoy alineándome con Dios para que la luz del Evangelio pueda empezar a resplandecer en su corazón. Dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, el apóstol Pablo, que sabía muy bien esto, le aconseja al joven Timoteo, que estaba pastoreando una iglesia. Capítulo 2, versículo del 1 al 4. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, repita conmigo, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo no sé si usted aprecie, pero cuando nosotros oramos hay un efecto. La oración produce cambios, trae cambios. Si oramos por nuestros gobernantes, el efecto es que vamos a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si oramos por nuestros hijos, vamos a descansar. ¿Por qué? Porque Dios va a poder actuar para mover la voluntad y el corazón de nuestros hijos. ¿Sabe quién es el quien nos guía al arrepentimiento?
el Señor. Es el Espíritu Santo quien nos guía al arrepentimiento. Usted y yo no estamos en Cristo porque hayamos sido muy inteligentes, sino porque Dios nos guió al arrepentimiento. Porque Dios puso sus ojos en usted y le amó y le llamó. Y hubo un momento en que usted pudo brincar de esta condición acá al creer en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe de acontecer con nuestros muchachos. Seguramente el padre de esta historia que estaba narrando nuestro Señor Jesucristo oró por su hijo. Señor, ahí te encargo a mi hijo. Señor, por favor. ¿Por qué? Porque cuando regresó el hijo, él se gozó. Él dijo, mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. ¿Qué era lo que quería el padre? La vida de su hijo. El padre tenía sus ojos puestos en la eternidad y seguramente estuvo orando por él. Dice en Lucas 15, versículo 15, ¿qué fue lo que aconteció después en la vida de este joven? Lucas 15, a partir del versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, repita conmigo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo no sé si usted nota que hubo un cambio en el corazón del muchacho. ¿Qué pasó? La Escritura dice que volviendo en sí, como que cayó en razón el muchacho, como que se dio cuenta de que las decisiones que había tomado fueron las incorrectas, como que le cayó el 20, que estaba llevando una vida sin propósito, sin futuro, volviendo en sí. Yo me pregunto, ¿qué tiene que acontecer para que una persona vuelva en sí? Porque todo cambio en nuestra vida inicia en el área de los pensamientos. Por eso, qué importante es leer la palabra, porque la palabra renueva el espíritu de nuestra mente. Y entonces podemos ser transformados a la imagen y semejanza del Señor. Pero, ¿qué tiene que acontecer para que aquí haga clic? Pareciera que es un instante en el que se determina el futuro o la dirección que voy a empezar a tomar en mi vida. O continúo en el pecado o vuelvo en sí y cambio de dirección. Yo veo que ese volver en sí es algo que viene de la gracia de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia y nos guía al arrepentimiento. Yo le he platicado en mis años que yo no conocía a Jesucristo de joven, yo caí en vicios. Y yo me acuerdo que en una famosa fiesta estaba en el tocador lavándome las manos y de repente alcé mi rostro y vi en el espejo mi rostro desencajado, mis ojos rojos por todas las sustancias que estábamos ahí ingiriendo. Y de repente una voz que me dijo, Jorge, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y me pegó esa voz. Jorge, ¿qué estás haciendo con tu vida? A partir de ahí esa pregunta no me dejó en paz.
Pasaron 2 meses y a cada instante, Jorge, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ahora comprendo que el Señor me estaba haciendo entrar en sí, tener conciencia de lo que estaba haciendo. A mí ya me habían predicado la palabra de Dios. Yo tenía 3 años siguiendo a la iglesia, pero llevaba otra vida, porque yo no le había entregado mi vida a Jesucristo. Yo no me había arrepentido de mis pecados. La luz del Evangelio no había resplandecido en mi mente. Yo iba a la congregación porque ahí estaba mi esposa Angélica. Bueno, todavía no nos casábamos, pero nada más iba. Llevaba mi Biblia y hasta parecía cristiano. Sí, uno parece cristiano, pero no amaba a Dios. No comprendía lo que significaba amar a Dios. Una tarde ya no aguanté más y empecé a llorar y le dije: Dios, si realmente existes, cambia mi vida. Sácame de todo esto. ¿Qué puedo hacer? Y Dios vino a mi corazón. A partir de ahí, jamás volví a ninguno de los vicios que antes desarrollaba. Dios me hizo libre. Dios me cambió. Qué importante es orar por los hijos. Qué importante es pedirle: Dios, permite que entren en sí. Porque cuando acontece eso, cuando el hijo se da cuenta de su error, en ese momento hay la opción del arrepentimiento que nos da acceso al perdón de Dios. Mientras una persona voluntariamente decida continuar en el pecado, no va a poder haber cambio. Todo cambio inicia con un arrepentimiento en nuestro corazón. Y a veces uno diría: hermano, es que la línea es muy delgada. Y sí, si yo estoy de este lado, estoy viviendo en obscuridad y en pecado, pero yo puedo decidir pasar la línea y vivir en la voluntad de Dios, vivir en bendición, hacer las cosas que le son agradables a Dios. Y la única diferencia es un cambio en nuestros pensamientos. De hecho, la palabra arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Y fue lo que le aconteció a este joven. Dice aquí en el versículo 17, continuemos, Lucas 15, 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Quién le inspiró todo eso al joven? Estaba lejos. Yo creo que si el padre hubiera estado ahí cuando el hijo estaba entrando en sí, hubiera dicho: ¡gloria a Dios! Porque si algo anhelamos es que nuestros hijos anhelen salir del pecado. Si algo anhela Dios, es que usted y yo salgamos del pecado también. Porque la paga del pecado es muerte. En segundo lugar, además de orar por el hijo, debemos de manifestar una actitud adecuada como papás. ¿Qué pasa cuando de repente viene su hijo y le dice: ¿qué crees, papá? Es que embaracé a una muchacha. O viene la niña y le dice: ¿qué crees, papá? Me embarazaron y no sé ni quién es el padre. ¿Cómo se siente uno como papá? Yo creo que empieza hasta a temblar. Uno empieza a sudar frío y pegajoso. Y dice: no me está pasando esto, no me está pasando esto, no es posible. O que llegue su hijo y le diga: pues es que soy gay. ¿Cómo se sentiría? O sabes qué, papá, mira, la verdad es que
hace tiempo tú crees que estoy en la escuela, en la universidad, pero la verdad es que no. Y quiero que me ayudes porque estoy metido en una red de narcotráfico. Ay, hermano, no sé exagerado. No, no soy exagerado. Es lo que están viviendo los muchachos. ¿Qué actitud toma? ¿Se pone a llorar? ¿Se enoja? Lo corre de la casa, le grita, lo golpea, lo maldice, lo empuja, le escupe, lo aborta. ¿Qué hace? Lucas 15, del 20 al 24. Vamos a ver qué hizo este padre en esta historia. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo ve usted esta actitud? Yo cuando la leí, la verdad es que a mí me impresiona. Porque digo, oye, espérate, el muchacho pecó, el joven está perdiéndose, llevó una vida desenfrenada y ahora vamos a hacer una fiesta para recompensarlo. Uno diría, ¿no? Oye, ahora lo voy a premiar. Pareciera que es eso, pero no lo es, porque lo que hace la diferencia es que el hijo se acercó al padre con una actitud de arrepentimiento. Eso es la llave que abre la puerta a la gracia y a la misericordia de Dios. Para que nosotros podamos ayudar a que un hijo sea restaurado, hay que guiarle primeramente al arrepentimiento. Y le comentaba, esto es gracia de Dios. El Espíritu Santo nos guía, pero nosotros como padres podemos ayudarles. Podemos ayudarles al hablar con ellos. Si el cambio es aquí en la mente, darle los argumentos adecuados, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que penetra hasta las coyunturas del alma y del espíritu, discierne los pensamientos del corazón, nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, para que entonces el hijo pueda proceder al arrepentimiento. Pero yo veo aquí en esta historia que el padre no golpeó a su hijo, no lo condenó, no lo juzgó, no lo corrió, sino que su papá dice ahí en el versículo 20 que lo vio y fue movido a misericordia. ¿Se acuerda que ya hablamos hace unas semanas de la misericordia? Bienaventurados los misericordiosos. Y la misericordia es la inclinación o la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. Mi hijo cayó. Mi hijo. Lo voy a ayudar. Porque si no lo ayudo yo, ¿quién? Ay, hermano, córrelo de la casa. Deshazte de él. Deshazte del problema. Desaparécelo. Pues no. Porque si no le ayudo yo, ¿quién? ¿El gobierno? ¿Los amigos? ¿Qué vecino va a querer cargar con el paquete? Somos nosotros los papás los encargados de restaurar a cualquiera de nuestros hijos. No, hermano, es responsabilidad de la iglesia. Pues no, somos nosotros.
La iglesia te puede apoyar, pero la responsabilidad de quién es? Es nuestra, de los papás. Ahora, puedo ver en la actitud del padre que dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esto habla del amor que el papá le manifiesta al hijo. Su amor no cambió hacia él, no porque el hijo haya pecado, ¿sabes qué? Te dejo de amar. Estoy enojado contigo, no me hables, te hago la ley del hielo. Ya perdiste todos tus derechos. Ya no me llames papá ni mamá. No. El padre corrió y se echó sobre su cuello. Yo creo que lo vio y dijo, ¡hijo! Y se echó sobre su cuello y lo empezó a besar. Lo empezó a besar. El hijo había sufrido mucho. Había pagado la consecuencia de sus malas acciones. Tal vez tuvo que tocar fondo. A veces cuando oramos por un hijo que está en pecado y no quiere salir de él, tal vez una de las estrategias es, Señor, que toque fondo mi hijo. Si es necesario que toque fondo, que toque fondo. ¿Me va a doler? Sí. Pero lo importante es la salvación de su alma. Eso es lo más importante. Este padre amó a su hijo. Como le decía, no le condenó ni le juzgó. No le rechazó ni lo maldijo. Le amó. Así como Dios nos ama a todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos amó. Yo veo que el Padre corrió hacia Él. Él dio el primer paso hacia su Hijo. Somos nosotros los papás que damos el primer paso para la restauración de cualquier hijo. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios dio el primer paso para la restauración de todos nosotros. Y tenemos que aplicar lo mismo con los hijos. Jesucristo dijo que Él no vino al mundo a condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y nosotros podemos ser ese vehículo también por medio del cual nuestros hijos salgan del pecado. Después dice, aquí más adelante, en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. En ese momento el padre lo que hizo fue quitarle las vestiduras que traía. Imagínense, el joven venía de estar apacentando cerdos, quién sabe cuánto tiempo. Y los vestidos normalmente en la Biblia hablan de nuestras obras, representan nuestras acciones. Y esos vestidos sucios que traía el hijo representaba el estado de su corazón, el estado espiritual en el cual se encontraba. Y el padre lo vio y lo primero que dijo, le voy a ayudar a mi hijo a cambiar sus vestidos. Le voy a ayudar a cambiar su vida, a cambiar sus obras, sus acciones. Si antes te conducías en esta dirección haciendo lo malo, ahora te voy a ayudar a que tus vestidos sean nuevos. Un calzado nuevo, un caminar nuevo. Y voy a poner un anillo en señal del compromiso que tengo contigo para restaurarte. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo también por nosotros. Este hijo fue restaurado. Dice Efesios 4, del 22 al 24. Acompáñeme por favor. Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El papá ayudó a que el hijo se vistiera de un nuevo hombre, para que pudiera andar en obras de justicia y de santidad.
Le dio la oportunidad de despojarse de toda la inmundicia. Le ayudó a vestirse. Y esto fue posible porque el mismo papá estaba vestido correctamente, con la actitud correcta, con un vestido de misericordia, de amor y de perdón. Dice Colosenses 3 del 12 al 13. Colosenses 3 del 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el vestido, la actitud que como padres debemos de tener cuando un hijo está pecando. Y esto no implica que usted y yo nos hagamos de la vista gorda. No, el pecado está señalado, la falta está hecha, las consecuencias son evidentes. Y el hijo tiene que pasar por un proceso de restauración. Y posiblemente en ese proceso de restauración hay disciplina, hay corrección, hay amonestación. Y hay una serie de situaciones por las cuales el hijo tiene que pasar para que su vida sea transformada. ¿Que pudiéramos ahorrarnos todo esto? Sí, si utilizamos la cultura de la prevención que hablábamos hace 15 días. Pero si ya tenemos el problema, ¿qué es lo que debemos de hacer? Punto número 3 es iniciar un proceso de restauración. Dice la Escritura en Gálatas 6:1. Yo creo en la restauración. Yo creo que Dios nos restaura. Él puede restaurar nuestras vidas. Y Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de hacer? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, como diciendo, pues cualquiera puede caer, hasta tú, papá. Pero tenemos que iniciar una restauración. Este punto lo vamos a ver la próxima semana. Este tema se va a dividir en dos y vamos a ver los pasos para la restauración de nuestros hijos. ¿Le parece? ¿Sí va a venir? Le espero aquí puntualmente, ¿ok? Vamos a orar. Yo le voy a invitar a que traiga a su mente a sus hijos. Vamos a orar por ellos. Padre Santo, y te damos gracias porque es tu Espíritu Santo quien el día de hoy desea impulsar nuestro corazón para que podamos restaurar a nuestros hijos, para que si hubiese alguna falta, cualquier tipo de falta, ellos puedan salir de ella. Danos sabiduría, Señor. Enséñanos a ser padres. Enséñanos a vestirnos con la actitud correcta para que su restauración se pueda dar. Te pedimos que en el nombre de Jesús, si tenemos hijos que están viviendo en pecado, que sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones. Reprendemos toda obra del maligno que se ha levantado en contra del conocimiento de tu voluntad en sus vidas. Te pedimos que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones, que puedan entrar en sí y que se pueda dar un cambio en sus vidas, que puedan corregir cualquier pecado, cualquier actitud, cualquier costumbre, cualquier hábito, cualquier sentimiento, todo aquello que vaya contrario a tu voluntad. Te pedimos que se levante, Señor, generaciones santas, una generación que te ame, que en esta iglesia se levanten jóvenes, niños, que te conozcan a ti y que aprendan a vivir en tu voluntad cada día de su vida. Ayúdanos, Padre.
te pedimos que nos des la sabiduría y la fortaleza necesaria. Danos las estrategias de cómo restaurar a nuestros hijos. Y nosotros mismos, Señor, nos ponemos en tus manos. Si tú encontraras alguna falta, restáuranos, límpianos, renuévanos, que sean cambiados nuestros vestidos también. Que podamos terminar con todo mal hábito, con todo mal vicio, con todo aquello que de alguna manera nos está alejando de ti. Ayúdanos a tener vidas cristianas auténticas, a no vivir con una doble moral. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque yo sé que tú estás haciendo tu obra en nuestros corazones. Es tu palabra, Señor, la que penetra en nuestras vidas y va a producir ese cambio. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.